Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra, y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma.
Amados hermanos, una bendición estar en comunión, aunque a la distancia. Seguimos orando porque Dios nos conceda la bendición de estar reunidos una vez más, disfrutando de uno de los aspectos más hermosos de la vida cristiana, que es la comunión fraternal. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 4. La palabra del Señor dice: Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Los elementos de la bienaventuranza de los que lloran. Sin lugar a dudas, una experiencia determinante en la vida y el ministerio de Martín Lutero fue su constante lucha contra la depresión, su lucha contra sus ataques de Anfechtungen, como él llamaba. Afortunadamente, Lutero contaba con la ayuda del mejor médico posible, el vicario de la Orden de los Agustinos y su confesor personal, el padre Johann von Staupitz. A pesar de las luchas del joven sacerdote, el confesor pudo intuir sus capacidades latentes y le proveyó dos valiosos recursos para superar sus crisis y desarrollar su ministerio, a saber, el estudio de la Biblia y el ministerio pastoral. Cuando Staupitz notificó a Lutero su decisión de enviarlo a estudiar el doctorado, el joven tartamudeó 15 razones por las cuales no podía hacerlo y exacerbado terminó diciendo: «Tanto trabajo me va a matar», a lo que imperturbable Staupitz le respondió: «Muy bien, si eso sucede, Dios también tiene trabajo para los hombres inteligentes en el cielo». Pero cuando Lutero fue informado de su nombramiento como párroco, se aterró aún más, pues un joven al borde del colapso nervioso por sus problemas religiosos iba a ser nombrado maestro, predicador y consejero de almas enfermas. Pero el confesor sabía lo que hacía. En la práctica le estaba diciendo: «Médico, cúrate curando a los demás». Creo que el Señor Jesús nos dio la bienaventuranza de los que lloran exactamente por la misma razón, para ayudarnos a dejar de vivir lamiéndonos nuestras propias heridas, para ocuparnos de las necesidades y angustias de los demás. Basados pues en Mateo capítulo 5, versículo 4, los invito a considerar los elementos de la bienaventuranza de los que lloran. Antes de pensar en las enseñanzas de nuestro pasaje, debemos decir que el Sermón del Monte difícilmente llegó a ser un sermón. Sus enseñanzas son más bien el resumen de las enseñanzas morales del Señor Jesús. Incluso la forma de redacción del primer versículo nos habla de que esto no ocurrió en una sola ocasión. El versículo 1 del capítulo 5 de Mateo dice: «Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo». Al margen de estas consideraciones, esta bienaventuranza contiene algunos elementos que tenemos que considerar. El primero de ellos es la identidad de los que lloran. Como hemos dicho en otras ocasiones, vivimos tiempos que no proveen muchos motivos de alegría. Al vocabulario nuestro de cada día, formado por las palabras crisis, inseguridad, temor, debemos añadir ahora enfermedad y muerte. Pero el sufrimiento es tan antiguo como el mundo. Es parte de la esencia misma de la naturaleza humana. No es raro que el texto más breve de la Biblia diga: Jesús lloró. Este versículo contiene tan solo 2 palabras en español o 3 en griego, pero en su brevedad cifra un claro testimonio de la sensibilidad del Señor al dolor humano. Obviamente las lágrimas del Maestro no proponían la glorificación del dolor, tampoco el elogio al masoquismo. Eran su respuesta emocional a la muerte de un amigo. Pero siendo sinceros, la segunda bienaventuranza es toda una paradoja. Promete felicidad a los que lloran, un llanto fúnebre. El verbo usado aquí es el término más fuerte que existe en la lengua del Nuevo Testamento para denotar el sufrimiento. Describe esa clase de dolor que constriñe el corazón y hace a los ojos derramar lágrimas incontenibles, como el patriarca Jacob por su hijo José, a quien creía muerto. La Biblia griega, la versión de los 70, dice: «Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo al Seol». Es verdad que algunas personas son más sensibles que otras. Algunas lloran espontáneamente, mientras que otras lloran por dentro. También es cierto que debemos respetar la forma como cada quien maneja sus sentimientos, pues como nuestras abuelas decían,
Solo el que carga el morral sabe lo que lleva dentro. Decimos esto porque nunca falta en nuestro mundo cristiano quien vea las lágrimas como falta de fe, pasando a cuchillo al propio Señor Jesús, quien dice la palabra de Dios también lloró. Pero debemos recordar que las lágrimas pueden ser herramientas del chantaje. El chantaje es una forma de presión que se da tanto a nivel de relaciones personales como en la esfera religiosa. En el primer caso, en el norte de México se suele decir: no le creas a la mujer que llora, con lo cual se les acusa de chantaje, y a lo que las mujeres responden: ni al hombre que promete. En la esfera propiamente religiosa, el chantaje emocional es una técnica usada para coaccionar la conducta del auditorio. Alguien escribió al respecto: puedes decir sí, no o lo pensaré, pero el chantajista no dejará que lo pienses demasiado, sino que decidas en el momento, y para eso utilizará diferentes técnicas. Utilizará la culpa. Estás así porque no das a Dios. Utilizará el miedo. El devorador destruirá tu vida. Las maldiciones vendrán. Utilizará el cariño. Si amaras a Dios, lo harías. Utilizará el deber. Es tu deber hacerlo. E incluso utilizará el dinero. Si das, entonces tendrás mucho más. Pero incluso sin la intención deliberada de manipular, tácitamente podemos tratar de hacerlo en nuestra relación con el Señor. Un ministro anglicano decía respecto a esta actitud: estamos muy expuestos a ser un Dios de acuerdo a nuestra propia imagen o imaginación, de buscarnos a nosotros mismos en Él, de buscar un Dios que haga lo que nosotros queremos que haga. Debemos aprender a orar a Dios, al Dios que nos ha creado, diciéndole: te invoco tal cual eres. Felizmente, el Señor no es indiferente a las lágrimas sinceras. Cuando Isaías visitó al rey Ezequías para informarle de la inminencia de su muerte, el rey clamó al Señor, y éste envió nuevamente a Isaías para decirle: así ha dicho el Señor, Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí que yo te sano, y al tercer día subirás a mi casa. Hay un segundo elemento en esta bienaventuranza, y es el elemento que nos habla de la naturaleza del llanto bienaventurado. Una vez más, las bienaventuranzas evangélicas son paradójicas por naturaleza. Desafían a los creyentes y escandalizan a los no creyentes. Es la razón por la que el doctor Martin Lloyd-Jones decía: en realidad el mundo considera ridícula en grado sumo una afirmación como esta: felices los que lloran. Si es algo que el mundo trata de evitar, es precisamente el dolor. Todo en él está organizado en torno a la idea de que hay que evitarlo. La filosofía del mundo es: olvídate de los problemas, vuélvele la espalda, haz lo posible para evitarlos. Las cosas ya son de por sí bastante malas como para que vayas a buscar problemas. Trata de ser lo más feliz que puedas. Lo sorprendente es que no solo incrédulos asumen esta postura, hay también predicadores cristianos, entre comillas, que proponen la emancipación del sufrimiento y lo hacen proponiendo meros conjuros. Declaramos libertad de toda atadura o cadena, declaramos sanidad y prosperidad, pare de sufrir, etcétera, etcétera. De modo que el texto nos enfrenta a preguntas ineludibles. ¿A qué clase de lágrimas se refiere esta bienaventuranza? Tradicionalmente, los intérpretes del Evangelio se han movido entre los extremos de una lectura literal y una lectura simbólica. Una lectura literal entenderá a los pobres como miserables y desheredados, y a los que lloran como dolientes que gimen por diversas razones. Sin embargo, pobres, anabim, es un término empleado también en la Biblia para describir a los piadosos que ponen su confianza en Dios. David, un rey que de ninguna manera era pobre, dijo: este pobre clamó y le oyó el Señor. Salmo 34:6. Pero, entendiendo el término en sentido figurado, los que lloran no son infelices que gimen por pérdidas materiales o familiares, sino aquellos que lamentan por razones morales y espirituales. Su llanto trasciende las pérdidas temporales y se extiende a las pérdidas eternas. Entre los primitivos intérpretes cristianos existía un claro consenso al respecto. Comentando esta bienaventuranza, Juan Crisóstomo, un padre griego del siglo V, decía:
Pero no simplemente dice los que lloran, sino que quiso decir los que lloran por sus pecados, porque hay otro tipo de llanto que incluso se prohíbe, llorar por la pérdida de las cosas seculares. Esto quería decir Pablo cuando afirmó: pues la tristeza según Dios es causa de arrepentimiento que conduce a la salvación, mientras que la tristeza según el mundo conduce a la muerte. A quienes lloran por sus pecados, Jesús los llama bienaventurados. Pero no habla solamente de llorar, sino de llorar profundamente, como los que lloran la pérdida de sus hijos, de sus esposas o sus parientes, que durante su duelo no sienten anhelos de riquezas, ni placeres, ni desean glorias, ni se conmueven por las injurias, ni se apodera de ellos la envidia, sino que se entregan totalmente a su luto, pues mucho más deben hacer los que lloran por sus pecados. El llanto bienaventurado surge pues de una genuina contrición, pero ese llanto no se limita al pecado personal, se extiende al pecado de los que nos rodean, a la condición del mundo. Es la razón por la que Dietrich Bonhoeffer decía: los que lloran son los que están dispuestos a vivir renunciando a lo que el mundo llama felicidad y paz, los que nada pueden estar de acuerdo con el mundo, los que no se le asemejan, sufren por el mundo, por su culpa, por su destino y por su felicidad. El mundo goza y ellos se mantienen al margen. El mundo grita: alegraos de la vida, y ellos se entristecen porque ven que el barco de la inmensa alegría se está yendo a pique. Pero quien ilustra mejor los motivos del llanto bienaventurado es el propio Señor Jesús. Él lloró por la ceguera de la ciudad santa, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: oh, si tú conocieras a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora están encubiertos tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. En síntesis, las lágrimas de la bienaventuranza son aquellas que trascienden el lamernos nuestras propias heridas para dolernos por aquello por lo que Cristo se duele. Un duelo que llora por lo que Cristo llora. Son lágrimas por el reino. Pero el reino no solo llevó a Jesús a llorar por el mundo, sino a levantarse para hacer algo por él. Hay una tercera y última enseñanza en esta bienaventuranza, y es que el texto nos habla de la naturaleza de la consolación prometida. Como hemos dicho, el sufrimiento es una realidad fatal que caracteriza la condición humana. Ingrid Trovick, la viuda de un famoso pastor austriaco, dijo al respecto: el duelo es una emoción que resulta de la experiencia universal de pérdida. De esta manera, el que sufre la pérdida se adapta desde lo que fue a lo que es. Sufrir, es decir, sentir la carga de un dolor, y estar afligido, es decir, perder a alguien o algo muy preciado, es una parte, tan solo una parte del proceso del duelo. El duelo es un proceso que te conduce a donde estabas antes de sufrir la pérdida, a donde estarás en medio de tu lucha por adaptarte al cambio de vida. Resulta sintomático que en el mundo existan seguros de vida, que por cierto no aseguran la vida, que existan seguros médicos o contra el desempleo, pero no existan seguros contra el sufrimiento. Tal vez por eso Alonso de Ercilla, un poeta y cronista español que participó en la conquista de Chile, puso en los labios de Caupolicán, el vencido cacique de los araucanos, el siguiente lamento: oh vida miserable y trabajosa, a tantas desventuras sometida, prosperidad humana sospechosa que nunca hubo alguna sin caída, ¿qué cosa habrá más dulce y más sabrosa que no sea amarga al cabo o desabrida? No hay gusto, no hay placer sin su descuento, que el dejo del deleite es el tormento. Dado pues que tarde o temprano experimentaremos en la vida la necesidad de consuelo, es preciso entender la naturaleza del consuelo prometido en esta bienaventuranza. El término que el Antiguo Testamento traduce como consuelo, naham, proviene de una raíz que significa, entre otras cosas, despertar, es decir, cambiar de sentimientos o actitud respecto a una realidad. En la antigüedad pagana se escribió mucho sobre el consuelo, pero los hombres vivían sumidos en el pesimismo y la desesperanza, aunque tenían
dioses para cosas como el vino, la belleza, el erotismo, nunca inventaron un Dios de la consolación. En contraste, los israelitas, y tal vez por el hecho de su perenne opresión a manos de sus enemigos, hallaron en el Dios verdadero la plenitud del consuelo. Los pueblos de la Biblia conocieron también diversos medios de consuelo: las visitas, Génesis 37-35, Job 2:11, el envío de emisarios, 2 Samuel 10, del 1 al 2, las cartas de aliento, Jeremías 29, pero a la luz de las Escrituras es evidente que el consuelo humano es cuasi ritual y por tanto vano. Job recriminó de hecho a sus amigos: consoladores molestos me sois vosotros. Los profetas también advirtieron a Israel sobre los peligros del falso consuelo que se encuentran en las profecías fraudulentas, en las ilusiones humanas y en las seguridades ficticias. En contraste, cuando el consuelo viene de Dios, se convierte en un consuelo verdadero que implica la renovación de la comunión con Él. Dios nos consuela por medio de Jesucristo, quien hizo del consuelo una de las razones de su venida. Había sido anunciado 700 años antes de Cristo por el profeta Isaías en el capítulo 61, donde dice: porque me ungió el Señor y me envió a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Dios nos consuela por medio del Espíritu Santo, a quien la Biblia llama precisamente el Consolador. Nos consuela también por medio de inmutables promesas divinas, nos consuela por medio de las circunstancias y de agentes humanos que pueden actuar como heraldos de buenas nuevas, y finalmente nos consuela por medio de verdades eternas que son la base de nuestra fe, como la certeza de la resurrección de Cristo y la convicción de que la experiencia cristiana consiste también en un llamado a sufrir en unión con Él. La participación de los padecimientos de Cristo lleva aparejada la participación de su gloria. En suma, la consolación divina nos permite un cambio de enfoque, nos permite despertar y poner la mirada en Cristo y en las realidades que Él ha posibilitado. Así que el hombre de fe es bienaventurado cuando llora, porque tiene en Dios la fuente inagotable de su consuelo. Como conclusión, el consuelo es una necesidad universal. Todos necesitamos de Él. Los mejores hombres de Dios lo precisaron, y mientras Cristo no regrese, nosotros lo necesitaremos también. Con toda la firmeza de su carácter, Jesucristo, Pedro y Pablo lloraron. A la llegada de Pablo a Italia, algunos cristianos de Roma acudieron a esperarlo al foro de Apio y a las 3 tabernas, y Lucas dice que al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Desde hace mucho se sabe que la vida de fe tiene mucho de luz y algo de obscuridad, de esa clase de obscuridad que eventualmente nos hará llorar. William MacDonald, un comentarista bíblico del siglo pasado, dijo al respecto: cuando Dios prometió a Ciro, te daré los tesoros de la oscuridad, Isaías 45:3, hablaba de tesoros materiales, de tierras incógnitas que a su tiempo él conquistaría. Pese a esto, creo que podemos aplicar este texto en sentido espiritual. Hay tesoros que se descubren en las noches oscuras de la vida, que nunca podremos encontrar en los soleados días de la monotonía. Dios puede darnos cánticos en la noche más oscura, como dice Job 35:10, que nunca podríamos entonar si las pruebas no estuvieran presentes en la vida. Hay una obscuridad que ha sido llamada los misterios inexplicables de la vida. Esto es, las calamidades, las catástrofes, las repentinas e inesperadas experiencias que llegan a la vida y que a pesar de nuestros cuidados no podemos evitar. La vida se ensombrece a causa de ellos: penas, pérdidas, injusticias, desilusiones, calumnias, malentendidos. Estas son las cosas que oscurecen la vida. Humanamente hablando, ninguno de nosotros escogería la oscuridad, y a pesar de eso sus beneficios son incalculables. Como todos los hombres, amo y prefiero las soleadas planicies de la experiencia, cuando abundan la salud, la felicidad, el éxito, pero he aprendido mucho más de Dios, de la vida y de mí mismo en la oscuridad y el temor de los fracasos.
que lo que he aprendido de la luz del sol. En verdad existen los tesoros de la oscuridad, pero la oscuridad, gracias a Dios, pasa, aunque lo que aprendemos de ella permanece para siempre. Oremos al Señor. Gracias, Padre, te damos porque nos permites una vez más venir a tu palabra y encontrar, Señor, que tu corazón es sensible al dolor de los hombres. Si bien nos llama, Señor, a dolernos por los grandes padecimientos, Señor, que el humano tiene que enfrentar sin ti. Que nos llama, Señor, a llorar por la condición del mundo que no te conoce y muere sin esperanza. Pero gracias, Señor, porque sabemos que eres sensible a las lágrimas sinceras y que tendrán, Señor, tu respuesta en ti. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, que bendigas a tu pueblo, en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Pues una vez más, hermanos, seguimos añorando la bendición de estar juntos, pero sabemos que el tiempo se acerca en que podremos hacerlo y gozarnos de una de las mejores cosas que Dios nos da en la vida cristiana. Podemos despedirnos recordando que la palabra del Señor dice: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz.